Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido, bienvenida. Nos sumamos a ese buen domingo que de seguro usted está pasando y ahora iniciamos este encuentro que tenemos con la opinión, el análisis, el encuentro de las diferentes corrientes de opinión aquí en Debate Abierto. Esta es la agenda que le proponemos. El país es visto, es analizado por el expresidente Ernesto Pérez Valladares. La seguridad y la narcopolítica. Haremos un análisis con el exministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera. Ramiro Yarvis, exdirector de la PTJ, también nos acompaña. Fue miembro del Consejo de Seguridad, también asesor. ¿Está el gobierno en sintonía o no con el país? Haremos ese análisis con Rafael Mezquita, asesor presidencial, vocero presidencial, y Jorge Gamboa Arosemena, dirigente de la oposición. En los últimos meses ha habido mucha actividad política. Es momento de tener una fotografía. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? El ajedrez político hoy con Juan Macay y Jaime Porcel, ambos analistas. Y cerramos conversando con Ilia Espino de Marota. Ella es subadministradora del Canal de Panamá. Esa es la agenda para hoy, don Danilo. ¿Qué le parece? Bueno, una agenda que se ajusta a las circunstancias, porque hemos tenido unos días realmente sísmicos. Sísmicos. Y no sé si esta entrevista vaya a ser sísmica. Suele ser como el personaje. Pero por lo menos es un hombre que pisa fuerte con sus opiniones. Señor presidente, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes siempre. ¿Qué balance hace usted de cómo vamos a cerrar este año? Panamá, ¿cómo cierra este año? ¿Cómo siente al país? Para ser positivo, vamos a decir que vamos a cerrar mejor que el año pasado. No que el antepasado, pero sí que el pasado. Yo pienso que estamos en un proceso de recuperación con unos parámetros muy diferentes. Tú ves que hay crecimiento, pero no hay un aumento significativo del empleo, por ejemplo. Pareciera ser que la pandemia nos ha dejado, aparte de los rastros negativos, nos ha dejado cosas diferentes, como el teletrabajo. Y hay otras cosas que sí me preocupan, como por ejemplo el que hayamos tenido por tantísimo tiempo las escuelas cerradas, sin ninguna justificación. ¿Cómo vamos a pagar eso, el país? ¿Qué factura nos va a pasar el tiempo el haber tenido 2 años las escuelas cerradas, presidente? ¿Tú te imaginas el daño que se le ha hecho a esos niños y a esos jóvenes con 2 años de que aprendiendo por un celular, que en muchos casos ni siquiera tiene la señal o los padres no pueden pagarle el costo? El daño es fundamental, es grandísimo. Yo no sé, a veces a mí me da por pensar que sería mejor tirar el año olvidarlo. Es decir, tú sabes, no se dio este año. El que está en tercer grado va a tercer grado el año entrante. Porque es que el daño que se ha hecho es muy grande para la formación de esa juventud. Sería como que en masa repitiéramos el año, Yo pienso presidente. que debiera ser es más positivo para los jóvenes, aunque pierdan un año más, que lo repitan. Usted tiene que decir algo sobre esto. De seguro le nace alguna pregunta sobre esto, don Sí, Danilo. por supuesto, por supuesto. Fernando Eleta Casanovas, con esa chispa de periodista, esa chispa encendida que tenía, cuando yo le preguntaba cómo estábamos, él siempre decía esto: estamos bien, pero vamos mal. La pregunta que yo le tengo que hacer es, ¿por qué un gobierno le cuesta convocar en su primera mitad, no estamos hablando no de su segunda mitad donde hay desgaste, pero en su primera mitad de gestión, a los actores que lo estabilicen para que cosas como esa no ocurran? Dirigentes gremiales, padres de familia, empresarios, que se supone que en la primera mitad es cuando tienen que darse las jugadas más difíciles. ¿Por qué no se ha podido convocar algo como esto? Danilo, yo no tengo respuesta. Honestamente no lo sé. Las veces que yo he podido conversar con los actuales dirigentes, le he propuesto que haya una serie de reuniones, de conversatorios con los actores de los diferentes temas para poder ir generando un consenso de las cosas que debiéramos hacer como Estado.
que debiéramos hacer a futuro, ni siquiera con los pasos inmediatos del gobierno. Tú sabes que el gobierno pues ya está a mitad de camino, pero aceptan la idea, pero no se concreta. Cuando usted fue presidente, veníamos de un clima anti-PRD al máximo, al máximo, al máximo, al máximo. Pero yo no sé de dónde salió esa genialidad que le puso a su gobierno el apellido de gobierno de concertación. Sí. Y convocó a actores que eran adversarios suyos. Sí. ¿Cómo lo logró? ¿Qué magia hizo? Veníamos de una época muy difícil, obviamente, de todo el enfrentamiento de la década del 80, que fue un enfrentamiento de la sociedad contra los militares, es decir, contra la dictadura de Noriega y todo lo que pasó, y luego la invasión. Entonces estaba muy crispada la opinión pública a favor y en contra. Honestamente, yo no sé si aquel fue el momento más difícil del PRD o si es el actual. Yo creo que nosotros estamos en un momento diferente, pero quizás tan difícil como aquel. Y creo que cabría perfectamente bien hacer un ejercicio de concertación. Es decir, el gobierno no pierde absolutamente nada con invitar de buena fe a las personas que se le oponen para en una mesa de conversación y diálogo establecer parámetros que podamos seguir conjuntamente para evitar sobre todo aquello de que yo hago esto e inmediatamente el 60 o el 70% de la población está en contra. Si tú lo concertas, si tú lo hablas, hombre, lo negocias si quieres, con los diferentes factores, yo creo que se toma un poquito más de tiempo, pero se logra muchísimo más. ¿Ese vacío o ese cometido lo podría llenar un diálogo bicentenario, que es lo que convocó el gobierno? Bueno, el diálogo bicentenario yo creo que va a ser productivo, Hugo, pero el vacío lo tiene que llenar el presidente de la República. Ese es mi pensamiento. Yo creo que es él el que tiene que dar la cara, es él el que tiene que convocar, es él el que tiene que hablar, es él el que tiene que proponer. De no hacerlo, la segunda mitad de la administración Cortizo, ¿cómo la ve usted? Perdida, pues. O sea, tuvimos una primera mitad muy afectada por el tema del COVID, totalmente inesperado, y nos ha sentado hacia atrás, años. Entonces, si no tenemos una voluntad de concertación, de hablar, de explicar, de sumar, de integrar, de concertar, yo creo que la segunda mitad va a ser perdida. Ahora, es una encrucijada difícil porque el gobierno ni siquiera tiene partido que lo defienda. Esa es una situación inédita. El partido va por un lado y el gobierno por otra. O a menos que usted tenga una referencia distinta o tenga en memoria que un gobierno puede gobernar sin un piso político. Es muy difícil. Es muy difícil esto. Yo no quisiera hacer ese juicio de que el partido va por un lado y el gobierno va por el otro, porque honestamente, además de que no es conducente a nada positivo, a mí no me consta. Pero sí pareciera ser que hay un descontento con la forma como el gobierno se relaciona con el partido. Y quizás parte del gran problema es lo que yo señalé al principio, hace muchos años, que el partido no debiera estar en manos de diputados, como en efecto está ese y los otros. Que el partido tiene que tener un dirigente que apoyar y con el cual se pueda negociar y hablar, que es el secretario general y presidente del partido. No se hizo así, se dijo, no, el partido por su lado, la presidencia por el otro. Bueno, eso es lo que estamos viviendo, el partido por su lado, en manos de diputados que tienen sus propios intereses y el gobierno por el otro. El presidente debería, hablando de concertación, concertar primero en su partido para lograr una concertación nacional. ¿O puede hacer las dos a la vez? Yo creo que él lo trata de hacer en el partido. Lo que pasa es que esas concertaciones en el partido pasan por temas que son difíciles de manejar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tú ves reflejo de eso, ¿no? Regresamos. El partido está en manos de diputados. La concertación se tiene que hacer con diputados. Y la concertación pasa entonces por presupuesto. O sea, ni siquiera es una concertación política, no hay un diálogo político. ¿Es un asunto de máquina registradora entonces? Es un asunto de, sí, ¿cómo es que decía la famosa frase? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Oiga, se me queda de estas primeras palabras que hemos compartido. ¿Quién es el responsable? No hablemos de culpable, pero sí alguien tiene que ser responsable de que estos 2 años en educación hayan sido como son. Y también, de esta primera parte me queda ese crecimiento, esa reactivación económica, ¿cómo la transformamos en empleo? Hugo, los responsables, no es el responsable, yo creo que hay un conjunto de factores que hacen la responsabilidad más o menos regada en diferentes actores. Evidentemente los gremios tienen una gran responsabilidad. Obvio, el Ministerio de Salud con su
actitud de sargento de infantería, también tiene una gran responsabilidad en el cierre de las escuelas y en la pérdida escolar. El presidente de la República, por no haber tomado una decisión contraria a lo que, a lo que decía el ministro o el Ministerio de Salud. Es decir, la responsabilidad ha sido de mucha gente. A estas alturas, cuando ya la ministra dice, bueno, estamos listos, vamos a abrir, los gremios dicen no. Entonces, evidentemente, la última etapa es una etapa de los sindicatos de la educación. Ellos se llaman gremios, yo le llamo sindicatos de la educación. Porque su función es el menor trabajo posible al mayor salario posible. El tema económico, ¿cómo transformamos la reactivación en más empleo? Que usted dijo, eso es lo que nos está faltando. No es un tema ni siquiera de la reactivación y no es a corto plazo. Yo creo que nosotros tenemos que repensar el modelo de desarrollo que veníamos trayendo. Es decir, suponer que nosotros vamos a regresar a que la industria de la construcción, por decirte algo, sea el motor que mueva esta economía y que genere las plazas de empleo, es equivocado. Tenemos también que empezar a ver el tema del empleo independiente, porque el empleo independiente aquí lo califican mal. Incluso muchas de las estadísticas hablan de subempleo, de desempleo, porque son personas independientes que no están en una planilla. Yo creo que nosotros tenemos que reemplazar esa terminología y empezar a generar educación para la acción propia individual. Es decir, el mundo cambió, no es que somos los panameños, el mundo cambió totalmente. Y si tú ves, algunos indicios son increíbles. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que yo sigo mucho la economía de allá para ver lo que está pasando. Óigame, tienen serios problemas para que la gente vaya a trabajar. No quieren, los empleos están ofreciéndose y la gente no quiere trabajar, porque se ha creado una nueva mentalidad de cómo obtener el dinero necesario para sobrevivir. Don Danilo. Sí, ahora se nos están juntando varios monstruos, ¿no? Tenemos el desempleo, tenemos la crisis económica que afectó tanto a la oferta como a la demanda, pero tenemos también una inflación creciente, alimentada no solamente por el incremento del petróleo, sino también por una crisis logística a escala internacional. Sí, Danilo, hay lo que llamamos los economistas externalidades del sistema. Exacto. Panamá sobrevive a todo este vendaval de afuera. Panamá sobrevivió a cosas peor. Yo no tengo duda de que nosotros nos vamos a ajustar adecuadamente a lo que sea la nueva economía mundial. Y este tema, por ejemplo, del empantamiento del transporte, de la falta de crecimiento en las logísticas, eso nos abre a nosotros una oportunidad. Mira, hay que pensar, como dije antes, en nuevos temas de crecimiento. ¿Por qué se da este empantamiento ahora mismo? Porque es que la inmensa mayoría de las manufacturas están en China, pero la inmensa mayoría del mercado está en América, en los Estados Unidos y en Europa. Entonces el transporte de allá para acá, habiendo cerrado como se cerró, creó todo un aguante de poder transportar las cosas. Solución a corto plazo y que queda de experiencia, entre más cerca estés del mercado final, más eficiente será tu producción. Nosotros estamos a pasos de los mercados principales. ¿Por qué no hacemos un gran esfuerzo por promovernos para que vengan esas empresas que hoy día están en China o en, qué sé yo, a producir en Panamá? Con ese mapa que usted nos plantea, a mitad del camino está Panamá. A propósito, como lugar de paso, hoy cerramos conversando con... El programa de hoy cerramos conversando con la subadministradora del canal, porque hay un tranque ahí en la entrada, en las entradas del canal, hay una fila, más de 100. No sé cómo estará ahora mismo, pero era más de 100 la última vez que conversamos. Veremos cómo avanza ese tema. Yo quiero entrar en otro asunto, el tema político. Usted había vaticinado que el señor Ricardo Martinelli las tenía duras para entrar en el ruedo, pero después del último desenlace con el caso Pinchazos, hay quienes no lo ven corriendo para presidente. Ya lo han puesto en la presidencia de la República. Eso es un grave error. Eso es un grave error. Es un grave error porque yo tengo serias dudas de que él pueda salir bien de las circunstancias que va a enfrentar de aquí en adelante, que son diferentes al caso de estar o no involucrado en los pinchazos. Todo el mundo sabe que pinchó, nadie lo vio hacerlo. Bueno, ese fue el subterfugio que se usó en ambos casos, en ambos juicios. Ahora lo que viene es diferente. En primer lugar tiene a uno y irá el otro de sus hijos presos a los Estados Unidos y se les está ofreciendo delación premiada. Ellos le llaman otra cosa, pero es delación premiada. Y allá el sistema es que, sí, yo te puedo ayudar a que tu pena sea menor, pero tienes que involucrar a alguien más importante que tú. Entonces, más importante que los hijos del presidente, ¿quiénes son? Y si es verdad que involucran de alguna manera al señor Martinelli,
Y aunque no lo puedan extraditar, los mecanismos de represalia de los Estados Unidos son muy grandes. Por ejemplo. Por ejemplo, hombre, hay una lista que se llama, que le ponen el nombre de un expresidente, Clinton. Entrar en una lista Clinton, bueno, ya supimos, tuvimos una experiencia, no hay que explicarlo. Esas son las circunstancias que usted ve alrededor del señor Ricardo Martinelli, presidente o expresidente Ricardo Martinelli. ¿No lo ve corriendo entonces? ¿Sus posibilidades son remotas? Yo lo veo muy difícil que corra, y si corriera veo muy difícil que gane. Ahora, él ha dicho que si él no corre, el que él ponga va a ganar. Bueno, digo, él puede decir misa. También dijo que no se iba a robar ni un tal real, ¿no? Don Danilo. Sí, yo esta mañana me estaba acordando de esa frase. Ahora, La palabra no era tal, pero creo que todos se acuerdan. todos- Bueno, Siga. es por no decir la No vulgaridad. se preocupe, por si acaso a alguien se le olvidó. ahora, una circunstancia en la que los países no entienden lo que representan los grandes poderes mundiales y cómo los poderes mundiales reaccionan. O sea, los poderes mundiales reaccionan contra personas, pero también en ese golpe reaccionan contra estados. La comunidad política de Panamá entiende el problema que se le está cocinando o que se le viene encima con el caso de los hermanos Martinelli. Difícil saberlo, Danilo, ¿ah? Tú como sociólogo debieras saber más de eso que yo. Pero obviamente hay cosas que la gente no llega a interiorizar del daño que eso significa a la imagen de Panamá y a los panameños, evidentemente. Ojalá que eso se personalizara más que se hiciera por país. Yo quisiera que habláramos de delitos de personas fulano, de personas sutano, más que de delitos de Panamá. Porque Panamá somos mucho más que los delincuentes. Pero hemos pagado el precio de papeles, en papeles hemos pagado un altísimo precio. Pero tú sabes por qué. Porque no concretamos las cosas, Danilo. Nosotros tenemos la legislación más completa para el tema de antilavado de dinero. Tenemos las regulaciones más difíciles para abrir una cuenta bancaria. Pero ¿cuántas personas se han perseguido de las que se ha pedido que se les persiga? ¿A cuántas se han condenado? A nadie. Entonces ese es el tema es que tenemos una institucionalidad jurídica del siglo XVIII o del siglo XIX y además mercantilista, porque en muchos ejemplos queda uno pensando, oiga, aquí parece que hubo un quid pro quo, en este fallo hubo algo a favor de alguien. O sea, no hay una institución jurídica que nos crea certeza de castigo. Y eso es una de las principales críticas por las cuales estamos en las listas grises, negras y verdes y de todos los colores. ¿Usted duda de ese fallo? Yo dudo de todo, de muchos fallos. Pero de ese en especial. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, hombre, eso es lo mismo que decir, a ver, si tú escribes una carta injuriosa y la circulas y yo te demando, tu defensa es, pero tú no me viste firmarla. No oíste escribirla. No me viste escribirla. Yo voy a otro estadio. Yo voy al estadio político porque cuando se habla con muchos panameños, ellos ubican hacen un nexo muy sencillo. Martinelli, riqueza, bonanza, política, empleo, políticas claras en empleo. Yo voy a tener plata en el bolsillo y es más, así se vende. Plata en el bolsillo, más plata para todos. A estas líneas, ¿estas líneas cómo las evalúa usted? Bueno, son falsas. ¿Por Son qué? falsas porque el señor que tú mencionas heredó un país en crecimiento, heredó un gasto público adecuado, heredó una expansión del canal que significó 5 o 6 mil millones de dólares de circulante, heredó una deuda pública muy bien manejada. Te voy a dar un ejemplo. En nuestra administración, en la mía, la deuda pública en 5 años con todos los corredores y todo lo que hicimos, las carreteras, todo, y los 5 hospitales, creció 300 millones de dólares. Con Martinelli creció en 10 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares. Le echan la culpa ahora del nivel de deuda pública a la actual administración. No, señor, eso viene de atrás. Y con el que siguió a Martinelli, igual. Y el punto más importante es, de esos 10 mil millones de dólares que tanta gente dice que hizo y que hizo y que hizo, yo creo que se hubiera podido hacer el doble. Si ¿El no doble nada más? O el triple, pues. Yo no quiero entrar en algunas evaluaciones sobre la figura del señor Martinelli, pero es un factor político. Y a partir de lo que usted nos acaba de decir,
trato un poquito de interpretarlo de forma más sencilla. Lo que usted nos trata de decir es que una cosa es llegar al poder con las condiciones que llegó y otra sería llegar al poder Ahora. en las condiciones actuales. Así es. Háblenos de eso. Sin duda. Llegar al poder con todas las posibilidades de crecer más, con todas las posibilidades de hacer más, sin limitantes, porque nosotros teníamos una deuda pública perfectamente manejable. Es decir, date cuenta que nosotros andábamos por menos del 30% de deuda a Producto Interno Bruto, que es una de las cosas que los economistas siempre evaluamos. Ahora estamos muy por encima. Ahora estamos acercándonos más bien a los países que tanta presión fiscal nos ponen para que cambiemos nuestro sistema, como por ejemplo los franceses, que los franceses tienen un sistema, una relación deuda-PIB del 120%. Por eso andan buscando de dónde sacar el dinero para poder... Bueno, nosotros vamos por ese camino. Si ahora se piensa que se puede hacer lo mismo que se hizo cuando el señor corrió, está equivocado. Han pasado los meses, ¿usted ha reevaluado sus posibilidades políticas? ¿Ha pensado Todos los días lo evalúo y todos los días llego a la misma conclusión. ¿Cuál es? No. No hay aspiraciones. Aquello No, de que yo aspiro a que haya un país y haya un gobierno que gobierne bien. Yo no aspiro a ser yo el que lo haga. Un gobierno que gobierne bien. ¿Qué implica eso? ¿El actual está gobernando bien? Eso lo dices tú. No, yo le estoy preguntando. A mí me toca preguntar. ¿Cuál es su respuesta? Yo creo que podría ser mucho mejor, Hugo. Dejemos las cosas hasta ahí, don Danilo, se nos acabó el tiempo. Sí, quedó pendiente un tema que ¿Cuál? le tocó al señor presidente en su momento. ¿Cuál? Seguridad ciudadana y política. Pregúnteselo, Ay, pues. sí. Y voy a robarle un minuto al siguiente segmento. Porque es el que sigue. Usted tuvo que enfrentar un momento muy crítico. Hubo un verdadero enjambre de violencia de Colombia que se filtró a Panamá y le tocó enfrentarlo. Ahora lo tenemos en el centro del país y regado por todo el país. ¿Cómo enfrentar ese problema? Danilo, de la misma manera que nosotros lo enfrentamos, mano muy dura y sistemas diferentes. Obviamente lo que se está haciendo hoy no sirve. No sirve. La inseguridad es creciente. Los asesinatos son todos los días peor. Entonces hay que sentarse a revaluar. Tenemos un sistema de inteligencia que creo que no funciona. El Consejo de Seguridad, yo no sé en qué está usándose, pero no está proveyendo la suficiente información para evitar este tipo de asesinatos. Yo creo que nosotros, el presidente de la República, tiene que sentarse y reevaluar su equipo de seguridad. Desde el Consejo de Seguridad, el jefe de la policía y, por supuesto, el ministro de Seguridad. Nosotros tenemos que hacer intentos diferentes. Oiga, ¿por qué no se piensa en la policía comunitaria? Que haya agentes permanentes en las comunidades que conozcan a los que allí viven. Que sepan que un carro que no es de allí, hay que averiguar por qué hace ese carro allí. Eso era lo que hacíamos en una ciudad tan pequeña como Panamá. Oiga, lo hacen en Nueva York. ¿Cómo no lo vamos a poder nosotros hacer aquí? Ya que usted trajo el tema seguridad, me viene narcopolítica. ¿Es un hecho? ¿Es una ficción? ¿Podemos señalar realmente que hay actualmente...? Hay muchos señalamientos, Hugo. Ajá. Lo que no hay es la suficiente información para hacerlo legal, Pero hay los efectos. por supuesto. Lo que Y no yo- sabemos son las causas. Y yo tengo conversaciones con personas que me han informado que en su momento ellos tenían documentados las relaciones de algunos políticos con narcotraficantes y que nunca se pudo legalizar porque alguien habló. Entonces, es un tema muy complicado. ¿Cómo es eso de que alguien habló? Alguien lo hizo público. Ah, ajá. O sea, los sistemas de inteligencia no son sistemas, tú tienes que legalizar, tú tienes que judicializar el sistema. Alguien lo dijo antes. Ya no se puede judicializar. Presidente, gracias por haber estado aquí. Seguimos hablando del tema seguridad en segundos. Gracias por esa amabilidad de siempre acompañarnos. Así inicia debate abierto. En segundos regresamos. Seguridad y narcopolítica es el tema que sigue en agenda. Ya veremos qué pasa. Oiga, vamos a hablar de la narcopolítica, de seguridad también. Y a propósito de seguridad, está con nosotros el exministro Rodolfo Aguilera, ministro de ese ramo, y también Ramiro Yarvis, exdirector de la PTJ. Y abusaba de mi memoria diciendo que usted formó parte del Consejo de Seguridad, ¿no? Sí, yo fui secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad. Secretario ejecutivo. Es importante su punto de vista porque el tema inteligencia, ¿qué estamos haciendo con este tema de seguridad y narcopolítica? ¿Qué papel juega la inteligencia? Pero comencemos por lo elemental.
La narcopolítica. Llevamos varios años hablando de esto y se habla de que es un riesgo, que está presente. Presidentes de la República han hablado de este tema, ministros de seguridad, pero como que está allí y no decimos quiénes, ni investigamos quiénes, y como que está allí. ¿O usted tiene una óptica distinta? Mire, yo no visitaba el Consejo de Seguridad en Quarry Heights cuando fui ministro de Seguridad, porque es una entidad que no está adscrita al Ministerio de Seguridad, sino a la Presidencia. De manera que esa información de que había funcionarios de la Asamblea Legislativa dedicados a actividades del crimen organizado, yo no la tenía. Si yo lo hubiese tenido, yo hubiera planteado las denuncias. Ahora bien, disculpe, usted es abogado, disculpe que lo interrumpa ahí. Yo siempre me he quedado con esta duda. Y los dos son abogados y me ayudan. La ley dice que si un funcionario sabe de la comisión de un delito, él está en la obligación de denunciarlo. Correcto. ¿Cómo es que aquí hemos tenido presidentes y ministros que hablan de que hay narcopolítica en la Asamblea y hay narcopolítica? Y bueno, lo dicen como una anécdota. A nosotros nos dijeron Pinzón y López que en muchas investigaciones se estaba produciendo la evidencia en contra de funcionarios de la Policía Nacional. Entonces nosotros armamos, mediante un decreto que ahí debe estar, firmado por Varela y por mí, un organismo multiagencial para hacer investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios de la policía que estuviesen involucrados. Eso en cuanto a la policía, pero en la Asamblea como que por ahí no entramos. Yo soy del criterio de que el problema es que se politiza esa información. Esa información se politiza y se convierte, en vez de ser una herramienta útil para efectivamente luchar contra ese riesgo y esa amenaza que usted habla de la narcopolítica, se utiliza solamente con fines políticos. Llega un grupo político, ataca al otro y comienza esa serie de manifestaciones sin que realmente se aterrice para descubrir si realmente hay un peligro real y si realmente estas personas que están o pueden estar vinculadas a temas de asociación con grupos del narcotráfico sean objeto de una verdadera investigación. Entonces solamente se está utilizando ese tema, en mi opinión, para politizarlo y afectar a los otros, a un grupo político contra el otro. Con el tema seguridad se ha hablado mucho de percepción, ¿verdad? Este tema de la narcopolítica no es percepción, no es un riesgo, no, o es una realidad. En mi opinión es una realidad, pero una realidad a la cual no le estamos dando la atención adecuada ni estamos haciendo lo que debemos hacer. Porque como le reitero, siento yo de que se utiliza ese tema solamente con fines políticos, solamente con el objeto de afectar un grupo a otro y no se aterriza en la realidad y no se hacen las investigaciones objetivas como deben hacerse. No es una percepción, es una realidad. ¿Usted coincide con eso? Hoy le escribía yo a una periodista en redes sociales contestándole, le decía, en los 70s Colombia no le puso atención al problema de los carteles y en los 80s ya la cocaína era el producto más exportado de Colombia por encima del café. ¿Eso no está pasando con este tema? En los 80s los salvadoreños no le pusieron atención al problema de las maras. Hoy en día hay 60.000 mareros en Salvador que superan el número de miembros de la policía. Es hora de que le pongamos atención al tema de la vinculación de elementos de la policía en el crimen organizado y de elementos de la política en el crimen organizado. Don Danilo. Ahora, hay referentes que algunos prosperaron, pero otros quedaron truncados. Voy a citar dos referentes. Década de los 90. Panamá recibe el golpe terrible de violencia colombiana que incursiona en Panamá. Correcto. Inclusive hubo eventos muy violentos en Darién. Correcto. Todos pensábamos que era un enfrentamiento, pero por detrás de eso estaba el narcotráfico, porque los dos bandos, y hasta los tres, estaban metidos en el narcotráfico. Correcto, así es. Los bandos se peleaban entre sí. ¿Cómo se pudo enfrentar eso? Porque parte de la estrategia del narcotráfico es enfrentarlo también con excelentes relaciones internacionales. Correcto. Y yo no veo en el mapa nada que progrese con Colombia en ese sentido. Acá, referente. En dos ocasiones el presidente Varela, licenciado, hizo referencia a la narcopolítica. Una vez cuando fue candidato en Colón y dijo, el problema es que hay políticos en actividades de narcotráfico en plena campaña. Y la otra vez, ya presidente en ejercicio, dijo que había, ni siquiera políticos, dijo en la Asamblea de Diputados. ¿Por qué no prosperó lo que un presidente plantea
públicamente. Comencemos con eso último, que ya avanzamos un poco. Comencemos con eso último para pasar al tema colombiano. Yo creo que él debió reunir los elementos y debió plantear las denuncias o las querellas ante las autoridades competentes, porque él tenía información directa del Consejo de Seguridad. Le reitero, yo habré ido al Consejo de Seguridad una vez a atender un asunto meramente protocolar, unas condecoraciones o algún tema de ese tipo. Pero yo creo que él debió presentar las denuncias y debió impulsar ese tipo de investigaciones, porque el problema persiste. De hecho, el problema persiste desde el gobierno de Martinelli. Estamos viendo esas balaceras entre diputados o personas cercanas a los diputados, etcétera. Y yo creo que es un tema que tenemos que atender. Como le dije, en Colombia no atendieron a tiempo el problema de los carteles y en Salvador no atendieron a tiempo el problema de las maras. Y yo creo que en Panamá es hora de que tomemos cartas en el asunto, no solamente con el problema del narcotráfico o el crimen organizado afectando estructuras del Estado, sino en términos generales con el problema de los niveles de inseguridad. Mire usted que el número de homicidios se ha disparado de 10, que fue el promedio de los últimos 3 años o 4 años de Varela. Ya hoy en día estamos en 14 homicidios. Yo quiero que hablemos de ese tema. Lo cual afecta para cerrar la inversión. Yo quiero que hablemos de ese tema para cerrar. Brevemente, vamos a la pregunta directa. brevemente a lo que Danilo. usted señaló. En efecto, yo recuerdo en la década del 90 y principios del 2000 fueron épocas difíciles donde las autodefensas de Colombia inclusive y el gobierno colombiano, porque me tocó como secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad ir a Colombia y tener discusiones sobre ese tema, se nos acusaba a nosotros de que se permitía la presencia de la FARC en la frontera y eso provocó, y es lo que supuestamente decían ellos provocaba, que las autodefensas incursionaran en Panamá, e inclusive hubo varios escenarios de ciudadanos panameños que fueron asesinados por las autodefensas bajo el supuesto de que eran colaboradores de la FARC. Creo hoy, y le puedo decir con mucha seguridad, de que nosotros a partir de esa época comenzamos a establecer una relación más consona con el gobierno colombiano y con las instituciones de seguridad de ese país. Eso yo creo que ha mejorado muchísimo en esta época. Tenemos una muy buena colaboración con las autoridades de policía y de seguridad de Colombia. Creo que hay una muy buena colaboración de información de inteligencia que debe mejorar y que debe progresar, pero estamos en un nivel de mayor calidad en cuanto a la comunicación y el aspecto de bilateralidad que debe existir entre ambos países. Fíjense que el tema está sobre la mesa este fin de semana porque lamentablemente hubo un hecho de sangre, el caso Lara, que volvió a plantear el tema de la narcopolítica. Y me llama siempre la atención, usted habló de balaceras donde hay gente involucrada relacionada con la Asamblea de Diputados. Pero el caso del señor Lara no era, él era funcionario del Ejecutivo, estaba en el registro público como subdirector. El tema al que quiero ir, la narcopolítica, ¿ha permeado solamente el mundo de la Asamblea o también se ha permeado hacia otros órganos del Estado? ¿Este es un caso de verdad de narcopolítica o nos estamos adelantando a los hechos? Comencemos con usted, que maneja el tema de inteligencia e investigación. Yo me atrevo a decir, Sí. don Hugo, que sería demasiado apresurado si nosotros empezamos ya sin permitir que los organismos de investigación, llámese Ministerio Público y las instituciones de policía, lleguen a las conclusiones a las que deben llegar para establecer realmente cuál fue el móvil de este crimen. Lamentablemente a veces producto de la calidad o la posición o el grupo político al que pertenece una persona se llega a conclusiones anticipadas. Yo creo que debemos esperar, darle un margen de tiempo a los organismos de seguridad y de investigación a que determinen esa realidad. Lo que no podemos dejar a un lado, y es cierto, lo que usted dijo, la percepción en materia de seguridad es realidad. Profundizamos en seguridad ahorita para cerrar, pero este mismo tema. Mira, empezamos en la campaña un jefe de bandas ignorándole los votos de los privados de libertad a un partido que estaba participando en las elecciones. Inmediatamente después vemos cómo jefes de banda salen de Punta Coco y quedan viviendo en Costa del Este. Luego vemos un funcionario de la Asamblea involucrado en una balacera y muere. Vemos un funcionario de San Miguelito involucrado en una balacera y muere. Ahora vemos el problema de este funcionario del registro público involucrado también en una balacera y muere.
Yo creo que, al menos parcialmente, hay células del crimen organizado que se traslapan con espacios dentro del PRD. ¿Solamente dentro del PRD? Bueno, si tú tienes evidencia de que otro partido es que yo no tengo pongámoslo evidencia aquí. ni con el PRD ni con nadie, y por eso se lo pregunto a usted. Bueno, yo creo que también está afectado, por ejemplo, la policía. A mí me consta porque yo personalmente le propuse al presidente que hiciésemos un decreto para crear un organismo multiagencial que investigase disciplinariamente todos esos eventos en los cuales estábamos haciendo trabajo de inteligencia y de repente nos topábamos con un teniente, con un sargento, con un subcomisionado. Entonces, es un problema que, Ahora, que afecta a toda nuestra sociedad. Yo pienso, con el respeto Ramiro. del doctor Aguilera, que entrar a tratar de estigmatizar a un solo grupo político es un error. El narcotráfico y el crimen organizado intentará permear a todas las organizaciones políticas a las que pueda permear, porque esa estructura de poder de la cual él requiere para poder tener influencia y poder tener ventajas e impunidad, la va a tratar de yo estoy lograr. de acuerdo contigo. La va a tratar de Estoy lograr de acuerdo. ante cualquier Recientemente grupo. escuchamos a Lombana decir que él no iba a permitir que dinero de origen dudoso entrase mediante maletinazo, fue el término que él usó, mediante maletinazo a las primarias de su partido para elegir personas no deseables dentro de su partido. Es más, dijo, voy a suprimir las primarias para evitar que eso suceda. Disculpe, y termino con esto. Lo que no nos va a permitir que tengamos una lucha efectiva contra este tema tan serio es de que si lo parcializamos a un grupo de político definido o a un ente definido, eso va a traer resistencia siempre. Y cada vez que tengamos un gobierno que entra, vamos a tener esa misma situación. Y nos desenfocamos, porque si solo nos centramos en un grupo o un equipo, se permea entonces para nosotros porque estamos centrados nada más allí. Creo que tenemos que tener la mira abierta. A mí me llama la atención que nadie acepta eso. La única institución que lo acepta y que lo hace público y que lo comunica, precisamente es la policía. La policía lo admitió cuando presentó al oficial que estaba encoronado participando de actividades ilegales con grupos criminales. Y la policía. Y en el Darién también lo ha. Exacto. O sea, la única que lo acepta y que hace algo es la policía. Y la manera de resolver el problema es reconocer que tenemos el problema. Lo cual es una buena señal. Pero los otros grupos de que usted ha mencionado. Un comentario breve. ¿Por qué tenemos tanta impunidad? Mire, se denuncian 70.000 delitos al año. En los 2 años de este gobierno se han denunciado 140.000, quizás más. Pero no vemos 140.000 personas en la cárcel, no vemos 14.000, no vemos ni siquiera 1.400 personas presos nuevos en las cárceles. ¿Por qué tanta impunidad? Déjeme decirle por qué, le voy a dar mi humilde opinión. Nosotros tenemos en Panamá 30.000 policías para lidiar con el problema de la inseguridad, pero tenemos unos cuantos cientos de fiscales únicamente. Entonces, al final del día es un tsunami de delitos que tenemos que hacer pasar por un embudo, un cuello de botella. Entonces, si usted quiere resolver el problema del narcotráfico en todos los segmentos de nuestra sociedad, incluyendo la Asamblea Legislativa, incluyendo este partido o el otro partido, usted tiene que dotar de más recursos a los jueces y a los fiscales, porque no podemos con media docena de jueces o media docena de fiscales resolver un problema de semejante magnitud. Y blindarlo porque ellos también son blancos del narcotráfico. Es que iba a ese tema, y es que el órgano judicial es inmune a ser permeado por el narcotráfico, y cuando hablo de órgano judicial, fíjese, no quiero hablar solamente de los jueces, magistrados y demás, también quiero hablar del Ministerio Público que tiene sus historias. No, yo siento, como dije al inicio, el narcotráfico y el crimen organizado intentará y tratará de permear todas las instituciones donde tiene un interés marcado. Y evidentemente que la Administración de Justicia es uno de esos segmentos. Lo que hay que buscar, como bien dijo don Danilo, es buscar la manera de cómo permear, cómo proteger a esas instituciones, castigar al agente o al funcionario que independientemente sea identificado, estar vinculado a esas organizaciones. Pero lo que yo atiendo, y es lo que creo que es lo más importante, es que no podemos tratar de vulcanizar y hacer esto un tema como que existiera un problema endémico, cuando todavía, a mi modo de ver, estamos a tiempo para lograr yo creo que no disminuir esas influencias. Yo creo que no debemos olvidar la causa del problema. Todo lo que hemos hablado es atacar las consecuencias del problema.
pero al final del día, ¿cuál es la causa? Yo recuerdo cuando estuve en el Ministerio de Seguridad que Pino y Nonato López, precisamente, el ministro, que son excelentes funcionarios ejecutando, nos mostraban estos pangueros que venían de Colombia con las lanchas rápidas llenas de droga. Gente pobre, gente que no tiene nada que perder. Les da igual estar en medio de una selva en el Chocó o en la cárcel La Joya. Entonces, la verdadera causa del problema del narcotráfico es la pobreza en nuestros países y la gran demanda que existe en los Estados Unidos. Esas son las dos grandes causas que tenemos que atacar. Por eso es que cuando yo estuve en el ministerio, yo me metí de lleno a rehabilitar, resocializar, intervenir psicosocialmente, entrenar vocacionalmente, dar oportunidades de empleo a la gente que estaba en alto riesgo y a la gente que estaba en situación de conflicto con la ley. Y es una fórmula que dio resultados en su momento, debería o debió seguir evolucionando, lamentablemente no seguimos en ese camino. Es triste que en este tema seguridad, etcétera, cada maestro trae su librito. Ese es el problema. No tenemos una estrategia permanente concertada por todos los sectores. Ese es el problema, dice usted. Para mí es el problema fundamental. No tenemos políticas de continuidad. Nosotros, cada quinquenio, viene un grupo político y deshace lo que el otro grupo había hecho e inventa la rueda nuevamente. Entonces, mientras nosotros continuemos así, evidentemente que van a existir estas deficiencias. ¿Por qué? Porque no estamos desarrollando lo que yo llamo la inteligencia estratégica. Estamos desarrollando la inteligencia del día a día. No tenemos una política de continuidad clara que nos permita realmente continuar y seguir un proceso de política criminal adecuada. Y el adversario sí tiene una política continuada. Es más, 5 bandas de la información que se maneja se han unificado para ser más fuerte todavía, ganar mucho más terreno. El resultado, lo que tenemos en materia de seguridad. Hablemos de ese tema para concluir. Mira, cuando yo estuve en el ministerio, yo traté de atacar las causas del problema, atacando la pobreza, atacando la violencia, el riesgo social, mediante trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, y se produjo la disminución de homicidios más grande que se ha producido desde el día que Endara entró a la presidencia hasta el día de hoy. Se redujeron los homicidios de 783, que fue el promedio en la época Martinelli, promedio anual, a 397. Una disminución tan dramática que no la puedes encontrar ni antes ni después de esos 2 años que yo estuve allí. Y lo hice con prevención, con intervención psicosocial. ¿Tenemos que rescatar algo de eso? No solo eso, sino que si eso se hubiese expandido, como era el plan que teníamos, si ese trabajo que yo estaba haciendo en las calles con los pandilleros se hubiese llevado a los niños en riesgo, en las 20.000 familias en alto riesgo, niños de 10, 8 años. Entonces, y si se hubiese llevado a las cárceles para tratar a los 2.000 individuos que están a punto de salir en 2 años, y si se hubiese llevado a la familia pero es que no tuvo continuidad ni siquiera en su propio gobierno. Eso le iba a decir. No, es que se desmanteló. Cuando le preguntaron a Mirones, Mirones dijo, nosotros desmantelamos eso. Y el que anda por que ya mal venía camino, desmantelado. No. Eso Varela, cambió en su señor. Varela lo mantuvo, pero lo metió debajo de la alfombra. Pero lo mantuvo. Por eso es que se mantuvieron las cifras. Señor Yarvi, para que concluya usted. Y bueno, felicitaría al doctor por los 2 años, pero es que el gobierno tuvo 5. Entonces, hubieron 3 años donde, según usted mismo es que dice, los números no mienten porque yo lo reduje a 9 homicidios por cada 100.000 habitantes y ahí se mantuvo. Pero quiere decir... Eso quiere decir que se mantuvo el trabajo. Pero quiere decir, doctor, que lo que usted dijo, y es lo que hemos hablado, la falta de continuidad inclusive dentro del mismo quinquenio de gobierno. Lo que pasa es que para los políticos no es bien visto en la tribuna que usted ayude al delincuente. La tribuna quiere que usted le dé palo al delincuente. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo le vas a dar palo si tienes esa mano atrofiada de la represión, en donde hay unos cuantos fiscales para lidiar con cientos de miles de delitos? Hay unos cuantos jueces para lidiar con cientos de miles. Don Danilo. Y luego tienes una cárcel que no rehabilita ni reinserta. Un gran problema que yo tengo que detectar, tengo que decir que se detecta aquí, es que la estructura del gobierno, que tiene que estar pendiente de eso, que es Mides, Meduca, Salud,
estaba con los focos En otro- apagados. Y Ministerio de Exactamente. Seguridad. Entonces, que el Ministerio de Seguridad esté al que Se cargue con abró, la política exacto. de prevención, yo lo Así siento es. desenfocado. Así No, es. yo Porque creo- el que debe, el que No, debe, no, el- yo, o sea, no. o sea, no es que, o sea, el que problema sea del delito. responsable de la prevención, yo lo siento desenfocado. Creo que Si Meduca, usted revisa la ley orgánica debe del tener Ministerio una de Seguridad, se participación. dará cuenta Claro. que todo el tema de prevención es responsabilidad del Ministerio de Seguridad. entonces, de acuerdo, pero creo que la ley orgánica falla en eso. No es que tengan que No, es un desvincularse, tema multiagencial. pero no puede Claro, ser porque el falta multifactorial la voluntad. causa. No es un problema de ley, es un problema de falta de Así voluntad. es. Y tal vez no Yo se reuní, pudo Eso tiene que ser un tema yo multidisciplinario, reuní al con sistema todos. penitenciario. Por ejemplo, ¿qué correlato tenía usted con Meduca, Mides y Claro, Salud? nosotros usábamos trabajadoras sociales y psicólogos del MIDES y de la Caja del Seguro Social, y usábamos entrenadores vocacionales del INADE. El chiquitín de mama, que era el encargado Sí. de eso, se tomó eso como una religión y hizo un excelente trabajo. Oiga, gracias a los dos por haber estado acá. Gracias a ustedes por invitarnos. Este es un tema que nosotros le damos seguimiento y somos partícipes en colaboración. Cuando les digo que se rompió en la propia administración Varela, es porque a nosotros nos tocaba dar apoyo a jóvenes en épocas de carnaval, por ponerle un ejemplo. Bueno, quienes dábamos apoyo tuvimos que hacerlo solitos porque después que usted se fue, se acabaron los recursos. Es decir, los pastores que movían a los jóvenes para retiro, para ayudar a los jóvenes en riesgo, tuvieron que ver qué hacían ellos porque se acabó el apoyo. O sea, eso cambió en la propia administración Sí, Varela. yo sé que Varela le metió freno de mano a mi Total. trabajo, O sea, el pero, resto del pero el gobierno- PRD lo desmanteló. Ya. Estamos diciendo lo mismo. Pausa, regresamos en breve porque, mire, hay una sensación de que el gobierno y la opinión pública no están en sintonía. Es decir, el gobierno habla de que vamos bien en recuperación económica, pero la gente dice, hey, no hay empleo, algo está pasando. De pronto en el tema de seguridad la gente dice, no me siento seguro, tengo miedo, pero las autoridades dicen, estamos en un país seguro. ¿Qué está pasando? ¿Están en sintonía las autoridades, los gobernantes y los gobernados? De eso hablamos en el siguiente segmento. ¿Hay sintonía o no entre el gobierno, los gobernantes y los gobernados? Al irnos del anterior segmento les decía, a veces el gobierno está hablando en un idioma y de pronto la opinión pública está hablando en otro, en temas de seguridad, en temas de economía, hombre, en temas de vacunación, en tantos temas. Quiero analizar este espectro y tenemos dos invitados. Está don Rafael Mezquita, que es vocero presidencial, y está don Jorge Gamboa Arosemena, también dirigente de oposición. Buenos días a los dos, bienvenidos. Buenos días, Saludos, muchas gracias, especial. saludos. ¿Hay una desconexión o está el gobierno en sintonía con la gente? Sí, hay desconexión, indudablemente. No ha habido en los últimos tiempos, se lo dijeron a Anito Cortizo, al presidente, en días pasados en Colón, con respecto a su estrella de la educación. Le reclamaron que la educación no tiene ninguna estrella que los proteja. Y hay otro problema, es la bendita reactivación económica para generar la oportunidad de que la gente viva con dignidad, ellos mismos trabajando sin necesidad de bonos. Esos son los principales renglones donde usted siente que hay desconexión, En salud lo ha habido. por ejemplo. Acuérdate de las vacunas, la vacunación clandestina, ¿qué ha pasado con aquello? Y era un buen momento para decir, no vamos a tolerar absolutamente ningún desliz. Ha habido, no me digas, cuando vemos las situaciones en educación que echan para adelante, echan para atrás, todavía estamos sin la educación presencial, nada más que salvo sea una 30%, 40% de las escuelas y semipresencial, cuando otras latitudes ya han incorporado a todos sus estudiantes. UNICEF, creo que decía en días pasados que nos hemos retrasado, Panamá específicamente, en 4 años y sencillo la educación. Entonces, cuando esos muchachos, dentro de 15 años, tengan 30 años, tendrán capacidad de discernir para escoger lo correcto. Vamos a parar ahí. Desconexión en educación, desconexión en salud, desconexión en... ¿Qué otro renglón me dijo? En los programas de reactivación de la Y economía. reactivación de la economía. En esos tres renglones... Seguridad también. Sí. Porque antes de ayer, el señor, ¿cómo es el asesor de seguridad de la presidencia, Mejía, Ajá, sí. dijo que sí, que había que reconocer que había una falla. Pero los comisionados cuando hablan dicen,
Si hubiera inseguridad en este país, ya yo hubiera renunciado. Por favor, hombre, señor Dorgen, que se llama, ¿no? Por favor. Señor Mezquita, ¿desconexión? Es lo que hay, según dice el señor Gamboa Rosemena. Bueno, yo creo que lo primero que hay que situarse es en el contexto en donde está el país en estos momentos. Pasamos por lo que ya sabemos, por esta pandemia que nos afectó duramente durante el año 2020 en ingresos del gobierno, aumentó el desempleo, bajó la actividad económica. Ya en el 2021 la economía empieza a dar otros signos, se ha reducido el desempleo, los ingresos corrientes empiezan a aumentar y yo te diría que ya en el 2023 hay grandes posibilidades de que con el crecimiento esperado del 8%, este año creceremos entre el 10 y el 12%, en el 2022 ya volvamos a tener el empleo que teníamos en el 2019, ya tengamos los ingresos corrientes que teníamos en el 2019 y ya la economía respire un poco mejor. Eso es un tema que hay que tenerlo en contexto porque decir que la educación está en caos, que la salud está en caos, obviamente que ha habido problemas producto del cambio que hubo que hacer de prioridades en el uso de los recursos, producto de la caída de $2.000 millones en ingresos que hubo en el 2020, y hubo que priorizar, en vez de tener el problema, en vez de atender el problema de la estrella de la educación, hubo que atender un problema de la vida. Y frente a la vida no hay nada más importante. Y en consecuencia, se tuvo una negociación exitosísima en el tema de las vacunas y reconocido internacionalmente que ya nos tiene en estos momentos al 80% de la población en niveles de inmunización. Eso significa lo que sucedió en las tablas el fin de semana pasado. Hay 300 personas caídas con COVID, pero ninguna de ellas en términos graves. ¿Por qué? Porque el 80% de la población está vacunada. Nos va a caer el COVID, nos puede seguir cayendo, pero ya estamos inmunizados para enfrentarlo como si fuera un resfriado. O sea, hay un avance, hay una solución caminando en el tema de la salud. Hay una normalización de la actividad económica que llegará a su normalidad en el año 2022. Y hay condiciones entonces para decir el país está pasando de la pandemia. Mientras usted está hablando, el señor Gamboa Rosemena está con una sonrisa. ¿Por qué? No, porque oigo al compañero Mezquita diciendo de que hubo una baja en la recaudación de 1.000 millones, pero... 2.000. De 2.000 millones. ¿Y cuánto contrataron en préstamos? Como 5.000. Entonces está suplido con creces. Sí, Pero, y lo otro, definitivamente que seguimos engañándonos. Ha habido en este periodo, en salud, digamos, se dice que la COVID-19 afecta o incide más sobre las personas con enfermedades crónicas. ¿Ha habido alguna campaña para enfrentar las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión? No, estamos como cometa reventada en ese aspecto. Cuando vemos definitivamente esto, no podemos tener esa esperanza. Digamos, reactivación económica. Hay una institución que se llama IPACOP. ¿Cuántas cooperativas para los que han perdido su trabajo se han generado, motivado e impulsado? Cuando esa era una forma de que el mismo individuo, montándose en una cooperativa, iba a resolver. Podían ser cooperativas de producción agropecuaria, pesqueras, artesanales, pero no ha habido, no sé, voluntad política o no ha habido la visión clara de qué hacer en estos momentos. Falta de voluntad política y de visión, señor Mezquita. En el caso del sector agropecuario, a pesar de que hubo la caída de la actividad económica en el año 2020, el sector agropecuario creció como al 15% en este año. Se pararon todas las importaciones que venía destruyendo el sector en los últimos años. Aquí hubo un exceso de importaciones de comida producto de la liberación que se dio sin control. Este gobierno tuvo un compromiso con los productores agropecuarios, cerró las importaciones. La economía agrícola ha crecido en los últimos meses. Eso es un plus, y dentro de la economía agrícola hay cooperativas de producción que están funcionando porque hay demanda por los productos agrícolas. Vuelvo e insisto, el entorno ha sido complicado. Se ha priorizado la vida sobre el resto de las actividades y hemos superado ya la parte más difícil de la pandemia. Y me quiero referir al tema de seguridad rápidamente porque es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía. Mira, yo estuve revisando las cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ellos reportan
las denuncias que hay en los principales delitos en el país. Yo quiero decirte que en el tema de homicidios hay denuncias cercanos a los 500 denuncias promedio por año en los últimos 5 años. No ha habido un gran incremento en las denuncias por homicidio en los últimos años. Lo que sí ha habido es un gran incremento en el decomiso de drogas que se ha pasado por el país, casi el doble este año en comparación con el año pasado. Todos sabemos de la intensa relación que hay entre la droga y los delitos internos, el pago que se da, los tumbes que se dan, la narcopolítica de la cual se habla, pero nadie presenta una prueba. Sí hay un problema de inseguridad, sin la menor duda que la hay, pero hay un problema de percepción de inseguridad que ya se ha convertido en una realidad, pero más que por la realidad misma de la inseguridad, es un tema de comunicación. El problema de la inseguridad gana los primeros puestos en los medios de comunicación, en todos los prime time, pero las denuncias por homicidios son constantes durante los últimos 5 años. Ayúdame a entender. Los obviamente- medios de comunicación somos los que estamos... No. Y he dicho Ayúdame a entender. No. Es que eso vende. Eso vende tanto en las redes sociales como en los periódicos. Cada vez que usted saca un muerto, eso vende muy bien. Pero Y los entonces- muertos no se inventan, están allí. Por supuesto que no se inventan, pero lo que estoy diciendo es que los números, las estadísticas de denuncia de homicidio son constantes en los últimos 5 años. No ha habido una elevación del número de inseguridad por homicidio en el país. Oiga. Don Lo Danilo. que hay una percepción de inseguridad producto de que cada vez No, que hay una banda no. que mata al otro, obviamente que eso es noticia por varios días. Bueno, Agarraron al muchacho en pero- una discoteca pero- durante 5 días. pero- Ahí están las cámaras viendo la discoteca y mataron al tipo y Oiga, encontraron que ahí al se hombre. murieron 5 por personas en esa supuesto, discoteca. Pero las estadísticas de inseguridad no han variado. Bien. Es lo Mal que- de es- mucho es lo- consuelo de es lo que tontos. quiero Si no ha resaltar. subido las Tú lo sabes, estadísticas. Danilo, porque tú has visto, tú has manejado este tema. Si las estadísticas no han subido, No han es subido. mal Sí, de mucho consuelo de entendamos- tontos. entendamos- No es porque entendamos no teníamos nada que Entendemos que la realidad se vanagloriarnos de lo compone de anterior. lo cuantitativo y de lo cualitativo. Así es. Yo no quiero utilizar, porque no quiero utilizar la palabra percepción. La realidad es... Entonces, ciertamente no ha habido un cambio cuantitativo significativo. Por supuesto que pero no. ha habido un cambio cualitativo terriblemente Claro. significativo. Y la cualidad golpea tanto como la cantidad y a veces más. De acuerdo. De tal forma que cuando yo puedo perpetrar un delito a mediodía delante de 50 personas con toda la libertad del caso, eso me indica que hay 2 problemas de trasfondo. El primero es que yo me siento seguro de que el Estado no va a reaccionar. Yo como perpetrador del hecho. Aquí la justicia no me va a alcanzar y los mecanismos coercitivos del Estado no me van a lograr. Y lo segundo es que yo tengo la capacidad de hacer que la sociedad cambie su conducta y que se comporte de acuerdo al amedrentamiento que a mí me interesa. Esos 2 efectos están golpeando a la sociedad. Y tengo que decir que el gobierno tiene que mandar un mensaje sobre esos 2 efectos. Yo soy enemigo, adversario absoluto del autoritarismo. Y creo que a este gobierno hay que reconocerle el gran mérito de que ha sido un gobierno tolerante, maneja las protestas, maneja el punto adverso, todo lo demás. Pero la gran pregunta es, ¿hay mando y control del gobierno? Por supuesto que hay mando y control. ¿La opinión pública percibe que hay mando y control del gobierno? Yo, por ejemplo, en el caso del joven asesinado en San Miguelito, entiendo que ya hay una persona capturada y hay una foto que vi ahora en las redes sociales de un segundo señor con un nombre raro que están buscando y están dando $5,000 por él. O sea, lo que quiero decir es que las instituciones de seguridad, con todas sus fallas y todos sus problemas, están buscando hacer su trabajo. Hay estos casos en los últimos meses, producto, vuelvo e insisto, del incremento de las drogas que pasa por el país. Ustedes saben la historia de la droga, cómo están pagando. Y lo acabamos de analizar hace Ya unos lo están. segundos. Entonces, en consecuencia, hay una realidad que es un trasbordo, obviamente no como los países del norte, como Honduras, como El Salvador, que esa es otra realidad. En Panamá tenemos afortunadamente todavía una situación todavía un poco más controlada. Sin embargo, vuelvo e insisto, este tema de la inseguridad, me parece a mí, en donde está la falla es el problema de la comunicación. Ahora, y te lo voy a decir porque, sí. y no le estoy echando la culpa a los medios, es una comunicación por parte del gobierno que no ha sido lo suficientemente efectiva Es que a eso para iba. transmitirle a la sociedad que se están haciendo las cosas como debe. Y doy un ejemplo, Andrés Manuel López Obrador en México
tiene un programa diario que se llama Las Mañaneras. Él marca la agenda diaria de comunicación del país y ese hombre tiene en estos momentos 65% de aceptación. Con todos los problemas de inseguridad que tiene ese país, ese hombre ha sido capaz de poder llevar a ese país a esos niveles de aceptación. Si es lo que estoy diciendo, si que hay usted un me problema hace, de comunicación. Si usted me hace Sí, esa lo analogía dejo con ahí. con un presidente, entonces la analogía entonces es que el problema de comunicación lo tenemos a nivel presidencial. Hay un problema de comunicación por parte del gobierno Del nacional gobierno, en el general, tema de seguridad. Del gobierno, definitivamente. Mira, Sí. le doy para que tenga un argumento. ¿Cómo que le da para que tenga un argumento? Miren, no. Es que la inseguridad de hoy se gestó hace 10, 15, 20 Es años. correcto. Entonces, lo que hemos venido es una falla continuada. Eso es así. Lo que estamos viendo Entonces, hoy es el efecto de lo que ha pasado en la última década. Ahora, yo Y quiero lo que quiero va a sustraerme. pasar en la próxima Sí, década lo es estamos que creando viendo. ahora. Así es, Yo- y no ha habido contención de eso. Yo quiero sustraerme de ese tema, porque cuando hablamos ya analizamos bastante y a La profundidad inseguridad, el tema de seguridad, narcopolítica y demás, ¿verdad? Cuando hablamos de desconexión es porque de pronto siento que el gobierno dice, la opinión pública dice, hey, sacamos los reportajes en los medios de comunicación, vamos al mercado y todo aumentó de precio. Y de pronto sale el gobierno y te dice, Ah, no, no, hombre, sí. la canasta básica está al mismo precio, No, 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 hay no, una no. gran variante. Entonces yo me digo, espérate, estamos como hablando de realidades diferentes. Hay una realidad contundente en el tema de precios. A ver. Ha habido una inflación en los últimos meses, producto de la reactivación económica mundial. Cuando hay reactivación económica mundial, la inflación crece. Ha crecido el precio del petróleo, ha crecido el precio de los derivados del petróleo, todos los fertilizantes y agroquímicos del sector agropecuario han crecido y en consecuencia el costo de producción de los productos de la canasta básica ha crecido. Y la logística se trabó. Eso se espera que sea un dispara los precios efecto también. de carácter temporal. Sí. Por eso fue que se le dio un apoyo a los transportistas en estos días para que ellos pudieran paliar el aumento del precio del petróleo. Se supone que dentro de 3, 4 meses eso debe nuevamente bajar porque es un efecto de lo que la economía nuevamente se reactivó en el mundo y está pasando. Ahí lo que está entonces sí hay pasando. sintonía. Pero sí hay un aumento de la inflación en el costo de la canasta básica y ese aumento es temporal y por eso hay algunos productores en el sector agropecuario diciendo, oye, nos tienen que dar subsidios porque ya no podemos pagar el precio de los fertilizantes. No solamente en Panamá, en Colombia había un tuit en estos días del presidente Uribe diciendo, es una canalla muy grande el precio del fertilizante, etcétera, etcétera. Es un fenómeno mundial que nos está afectando a Panamá y al resto de los países Doctor, que tenemos. este Internacionalmente, problema. es cierto, hay una especulación de los grandes consorcios económicos que sienten de que es el momento de explotar y exprimir. Así es. Y el modelo panameño económico está desfasado. No hay nadie trabajando en eso. Estamos como cometa reventada. Tenemos que modificar. Ahora, de los muchos problemas que tenemos, Venga. el desempleo está si no es el primero, está entre los 3 primeros. Sí, señor. Claro. Ok. ¿Cuáles son las políticas prioritarias del actual gobierno para enfrentar el problema del desempleo? A eso se le suma ya el problema de la inflación y otros Sí. problemas y más. el tema de seguridad, vamos con Exacto. esto. Yo te puedo decir que hay en estos momentos varias líneas de acción. Una de ellas es, de acuerdo a los pocos recursos que hay, no nos olvidemos de eso, se están empezando a reactivar grandes obras de inversión pública. El metro, si ustedes ya salen de Arraiján para acá, ya comienza a poner sus pilotes en varios lugares. La Ciudad de la Salud, ese hermoso proyecto que nos dejó la Está saliendo de la administración enfermedad. Bardanil, ya está saliendo del lío que Varela lo paralizó durante 5 años. Está Eso saliendo le del dará- hospital. Le dará la posibilidad Sí. a 10.000 personas a trabajar en forma directa e indirecta. Hay otros programas de inversión pública en el tema de vialidad, en el tema de energía eléctrica, la cuarta línea de transmisión, etcétera. Ese es un paquete. Por el otro lado, hay una negociación de apoyo por la vía de microcrédito a través del AMPIME, de los bancos estatales, para darle posibilidades a la gente que pueda levantar sus posibilidades de crecimiento. Y la propia economía, como dije al principio, está dando signos de crecimiento. Yo quiero decirles a ustedes que después de la invasión, la horrorosa invasión de 1989, el país tuvo la posibilidad de crecer en los 2 primeros años, 90-91, y todos los organismos internacionales dicen que este país
que ya está creciendo al 10% ahora en el año 2021, que va a crecer al 8% en el año 2022, casi que solo, el país solo, su economía, porque se contuvo la demanda durante tantos años, está nuevamente creciendo, los motores del crecimiento están nuevamente Está creciendo respecto al año anterior. Claro, que, por supuesto. Que estábamos hundidos debajo de la, y de la estaremos alfombra. llegando al 2019, el próximo año 2023, estaremos llegando a los niveles Ahora, de 2019 y yo tengo la... Pero no en el tengo la- 2019 estábamos mal. Por supuesto que veníamos Pero- decreciendo. Y bajamos. Veníamos decreciendo, si eso es una realidad y ese es un ciclo económico de la economía O sea, como aquí en todos lados o sea, del mundo. el efecto rebote Ajá. no nos garantiza que vamos a estar mejor de lo que estábamos en el 2019 en los próximos 2 años. Yo te diría que en el 2023, 2024 ya hay posibilidad de estar en el 2023 como estábamos en el 19. Y en el 24 es posible que estemos mejor que en el 19. ¿Su vaticinio, doctor? Posible, ¿no? Yo Sí. diría que no tenemos una bolita de cristal supuesto para que poder vaticinar, pero lo que se ve no se manifiesta halagüeño. Tú ves como China está en un pugileteo con los Estados Unidos y con el mercado o Europa, y los chiquitos, cuando los gigantes se pelean, los chiquitos la pasamos mal. Y no entendemos que Panamá tiene una gran ventaja por ser una encrucijada, por ser un lugar de tránsito donde se puede generar no solamente los negocios tradicionales, tenemos que inventar negocios, y allí es donde entonces, pero nuestros capitalistas están vendiendo sus activos, están vendiendo sus instrumentos de producción y están viniendo gente de afuera que cuando cobran la ganancia la sacan. El panameño la dejaba aquí, aunque sea bien o mal, aunque hubieran benditos bufetes que ponían plata en... Después de compartir todos estos argumentos, a modo de conclusión, le doy a cada uno 30 segundos, sin que usted le dé argumento al señor Mezquita. No le soplen ningún argumento, por favor. Para que concluyamos. Yo voy a dar ¿Hay un- conexión Sí, o no están en sintonía gobierno y realidad? Yo voy a dar un ejemplo que lo viví hace poquito en una ciudad que conoce muy bien Danilo, que se llama Boquete. Tuve la oportunidad de estar hace poco ahí. Y en estos momentos hay una ciudad que se llama Boquete, que me transmitió un nivel de actividad económica extraordinario. Esa ciudad tiene resueltos sus temas básicos de salud, de educación, bueno, no de salud, de agua potable, del tema de la recolección de la basura. El ambiente es un ambiente sano. Hay 80 restaurantes que están a llenarse los fines de semana. Boquete ha tenido las condiciones y le ha demostrado al país que después de la pandemia se puede salir llevando políticas públicas adecuadas. Y así como Boquete, hay otros polos de desarrollo que empiezan a crecer en el país. Lo que quiero transmitir es que hay posibilidades de mejorar lo que ya tenemos después de esta pandemia, y a los boqueteños les doy un aplauso porque me han demostrado que han podido decirle al país que después de la pandemia ellos son una economía exitosa. Doctor. El café ahora mismo en Boquete es una absoluta locura y la gente está de verdad que viviendo en condiciones que a mí me llamó muchísimo la atención haber tenido la oportunidad de conocer esa ciudad. Doctor. Mantengo argumentos para mi gobierno. Mira, definitivamente ellos tienen que entender de que tienen que sumar. Están en un bendito pacto bicentenario que va a ser letra muerta, pero tenemos que políticamente sumar a los diferentes sectores de la ciudadanía, de la actividad política, social y económica para encontrar los caminos. Si no hacemos eso y siguen pensando que el PRD es el que gobierna, No, hombre, no. nos vamos muy mal. El pacto del Bicentenario busca eso. Pero le dejo Ajá. este interrogante. Sí. ¿Recurrirá el gobierno de Laurentino Cortizo a tener, aunque sea, no con el nombre, el espíritu de un gobierno de concertación? ¿Qué fue lo que planteó Ernesto Pérez Valladares al iniciar el programa? ¿Ese espíritu está? Yo sí siento que está ese espíritu Ahora, hay y va a tener que recogerlo para en los próximos meses en función de la realidad del país. Que El empiecen país- con la corrupción. El país necesita sentarse a buscarle soluciones en conjunto.
entre todos a los principales problemas y yo siento que la reconciliación entre las principales fuerzas sociales y políticas del país es una prioridad. Ese escenario es posible de acuerdo al ajedrez político de este momento con los principales actores que tenemos el día de hoy. Tiene la fuerza política, el liderazgo, el actual gobierno para hacerlo. Todo eso lo analizamos en el siguiente bloque. Oye, si Saulo de Tarso pudo cambiar, ¿por qué no? Laurentino, Esta gente. Coincido totalmente. Pausa y regresamos. Bien, vamos al análisis político en la coyuntura actual que ha ido variando y están dos analistas, dos especialistas en esta materia con nosotros. Está Juan Macay y Jaime Porcel. Señores, bienvenidos y gracias por estar hoy en Debate Abierto. ¿Cuáles son los factores políticos en este momento? Hablamos de personalidades y hablemos de partidos. Bueno, tenemos un partido gobernante que sigue dividido en vísperas de un Congreso Nacional donde hay cambiadera de figuras y todavía, a mi juicio, no veo el partido consolidado bajo una sola bandera. Partido que va dividido no gana y es difícil para que repita, ¿no? Eso en el ala oficial. ¿Usted cómo lo ve? Y eso es bueno porque eso quiere decir que hay competencia dentro de los partidos y así debe ser. Sin embargo, también veo, se siente una fuerza dominante allí dentro del partido que está dirigida por el Ejecutivo básicamente, que eso sí puede generar algún nivel de preocupación. Por otro lado, por la oposición tenemos sin lugar a dudas. Antes de hablar de la oposición, quiero cerrar el tema gobierno, porque este gobierno ha sido bien sui generis. No ha tenido partido que le apoye. Después de estas elecciones que se vienen, ¿las cosas cambiarán o seguirán igual? Bueno, la Asamblea descubrió un poder en el gobierno de Varela y no lo quiere soltar. Y ellos están convencidos que ellos son un gobierno paralelo, no son complementarios, son paralelos. Y el gobierno actual sencillamente no ha reaccionado como debe reaccionar ante un partido dividido. Cuando me refería a dividido no eran a las figuras internas de competencia, que evidentemente podían darse. Es realmente un partido dividido porque tú tienes una bancada de PRD mayoritaria en la Asamblea que no necesariamente está apoyando la gestión gubernamental del Ejecutivo. Yo siento que en verdad se están dando las condiciones que propone nuestra Constitución cuando habla de una división de poderes, sin embargo, de una colaboración en armónica colaboración, se habla. Por primera vez estamos viendo que no hay una asamblea sumisa, como vimos por espacio de casi 100 años. Vemos una asamblea que tiene un nivel de independencia que también ha estado creciendo en cuanto al espacio de poder que está ocupando dentro del organismo societal nuestro, que tampoco está consolidada en una sola unidad, también hay tendencias allá adentro, eso es lo natural. ¿Y eso es bueno, ¿no? ¿O no? Eso de que no tenemos una asamblea que no es sumisa, o como usted dijo, que ha descubierto que puede cogobernar. Eso nos está contando, hablemos en el aspecto económico. Teníamos hace unos años una asamblea que funcionaba con una cuarta parte del presupuesto que tiene actualmente. Esa autonomía, ¿qué es lo que está dándole al país y qué es lo que le está dando a la propia asamblea? Bueno, si tú tienes un incremento de 80 millones y te quedan 3 años, son 240 millones adicionales. Si los utilizaran para otras cosas que no sea nombrar personal, yo te diría vale la pena. Pero si lo vamos a seguir utilizando como se usaron muchos de los recursos en pandemia para agrandar una planilla. Totalmente de acuerdo. Nada más que añadiría, a ver, si se usa para añadir una planilla ineficiente, sería muy discutible. Porque también es cierto que esos 80 millones en planilla son 80 millones que ingresan a un sistema que está descapitalizado, que emplea una serie de personas que están necesitando, y sacar eso del sistema tendría un costo. Por eso yo me refiero y hago énfasis en el asunto de la eficiencia, ¿no? Pasemos a la acera de la oposición. ¿Usted tiene algo más que decir sobre el área Jaime, oficial? tengo dos preguntitas. A ver. A Jaime, te lo voy a hacer la pregunta en strike. Venga. ¿Hay división de poderes o hay convivencia política mientras el gobierno pague? Esa es una. Y la otra, por no poner el nombre que la gente le suele poner, ¿no? Y la otra política. Y la otra pregunta, ¿sientes que hay continuidad política
¿Hay coherencia política en el discurso político, tanto de gobierno como de oposición? Debajo del trasfondo de lo que vemos nosotros está, por supuesto, la esencia económica del enfrentamiento de fuerzas que pugnan y se tensan entre ellas mismas para dividir el pastel. Esta parte me toca a mí, quiero que me lo agrandes un poquito, quiero que te reduzcas tú el otro, porque el pastel no se estira, al contrario, ha tendido es a encogerse. O sea, por supuesto que aquí hay una concertación también económica entre estas fuerzas que están pugnando y que están abriéndose espacios. Alguna vez también sentimos que la presión de la opinión pública también está actuando como un actor, valga la redundancia, importante en la situación. Que ha estado repitiendo y replicando lo que los medios han estado vendiendo a través de muchos años, que es una asamblea infuncional, una asamblea sumisa, es una especie que se ha convertido en una especie como del tonto del barrio, Danilo. No tienes nada que hacer, entonces tú le das un cascarazo al tonto del barrio, ya alborotaste, empezaste a mover las aguas, ya el tonto empezó a protestar. Sin embargo, esto lo hemos estado viendo también, por ejemplo, con el conflicto que hay, que surge de la Asamblea con el Consejo Nacional de Periodismo, ¿no? Donde el presidente Adames hace una intervención donde dice que todos los medios están involucrados en el narcotráfico, están contaminados por la narcopolítica, y ellos arrancan y le solicitan al presidente que haga una aclaración, o que bien que rinde una declaración pública retractándose, cuando era una situación que se resolvía con una simple llamada. Por favor, me parece que una sociedad tensa como la estamos no necesita más tensiones, Hugo. Ahí hay fórmulas sencillas para solucionar esos encuentros. Sí. Si hay coherencia. Sí. Estamos viviendo en un mundo totalmente diferente, y la política es totalmente diferente hoy a lo que era hace 5, 10 o 15 o 20 años. Hoy tenemos una sociedad basada en redes sociales, que se deja influir por redes sociales. La coherencia es del Ejecutivo hacia a quienes leen las redes sociales, o sencillamente tenemos una coherencia en la forma de gobernar. O sea, el gobierno anterior, al anterior hemos hecho lo mismo, y lo único que hemos cambiado la bandera partidaria que está en la casa. Vamos a la oposición, pasemos a la acera de la oposición. ¿Cómo está ese mapa político, ese ajedrez? Hay una bandera muy fuerte que dice RM. Ajá. Muy fuerte. Ricardo Martinelli concentra una cantidad de adhesión impresionante ahora mismo. La gente ha logrado victimizarse, ha logrado presentarse como una víctima de la persecución, primero y en primer lugar del gobierno de Varela, pero también ahora tiene un nuevo perseguidor que ha declarado él. Se trata del vicepresidente Carrizo, que él lo ha vinculado a como del lugar y lo ha estado aireando. Esto es indicativo de que hay un pueblo que busca un liderazgo y que se siente nostalgia también de la buena época que pasó en el gobierno 2009-2014. Ese factor político lo analizó comenzando el programa don Ernesto Pérez Valladares y dijo, él ni va a ganar, ni el que él ponga va a ganar. Yo quisiera que él me prestara su bolita de cristal, porque la mía está oxidada. Yo no tengo bolita de cristal, pero tiendo a pensar igual que el doctor Pérez Valladares. Ricardo Martinelli, yo creo que ni siquiera va a correr, ¿no? El problema que tiene Ricardo Martinelli, si él no corre, con todos los nombres que se han barajado al lado de él, ninguno tiene la fuerza para poder llevar RM y Alianza. ¿Y en Panamá es transmisible el poder de convocatoria? Eso es muy discutible, pero el que yo vi hacerlo con mucha impresión, no lo vi, por ejemplo, en Mayín cuando trabajaba con Alberto Vallarino. Sin embargo, Ricardo Martinelli levantó el teléfono y dice, les hablo desde el Renacer, recordamos. ¿Me explico? Cierto. Apoyemos aquí a Rómulo Rux, y Rómulo se disparó. ¿Rómulo Rux ahora es un factor político? Sigue siéndolo. Sin Cambio embargo, Democrático tiene una estructura política que existe. ¿Pero Cambio Democrático es RM o es RR? No, Cambio Democrático es el otro. El RM es el otro. No, se lo digo porque hay quienes dicen, no, Cambio Democrático, lo han dicho algunos. Miembros de Cambio Democrático lo han dicho de esta manera. Como opositor, yo puedo decir que RR, Rómulo Rux, es una gran esperanza. Es una persona que tiene futuro, pero presente
presente lo tiene Ricardo Martínez. En el esquema, ¿dónde quedan el señor Lombana y el señor Blandón? Ah, y doña Mireya, que dijo, estoy analizando, estoy pensando, me lo están proponiendo. Yo no, el Partido Panameñista, hoy creo que tiene elecciones. Están en eso. Entonces, doña Mireya no va a correr para nada en este momento, pero Kathleen Levy sí lo dijo, voy para la vicepresidencia del partido. Kathleen jala una cantidad de personas significativas. Kathleen se ha mantenido en su propia línea. Que ella opina y habla, además de vender ropa. Y muy exitosamente. Tiene una gran cantidad de seguidores que la escuchan y la siguen. Partido Panameñista, en el caso de aliarse, como se habla por los corrillos, de una posible alianza con el Cambio Democrático de Rómulo Rux. Rómulo Rux no tiene el control de la Asamblea, pero manejan alcaldías y representantes de corregimiento. Es donde va a venir la pelea entre RM y Cambio Democrático. ¿Y Lombana dónde lo dejamos en todo esto? Lombana va a ser una alternativa. Lombana tiene que, a mi juicio, tiene que proyectarse un poquito más sobre qué quiere y hacia dónde va para poder que la gente vuelva a confiar en él. Le doy 15 segundos con el mismo tema. Yo pienso, número uno, de que todos aquellos que ven el futuro y que ven a Martinelli subiendo o bajando se equivocan, porque eso no es descifrable ahora mismo, ¿no? O sea, yo trato de ver la realidad. Por otro lado, Lombana, si no corre Martinelli, es una opción. Hasta allí. Gracias, señores, por haber estado aquí. Nos dejan un mapa interesante en materia de política. Así es, así es. Estamos frente a una posibilidad de escenarios y lo que hay que ver es cuánto puede salir una posibilidad y cuánto puede salir la otra. Lo que quisimos fue presentarle una fotografía de este momento. ¿Qué va a pasar? Ya lo dijeron aquí. Nadie tiene una bolita de cristal, pero hay indicios de lo que podría pasar si analizamos con los pies en la tierra lo que está sucediendo. Los pies en la tierra lo ponemos con el canal de Panamá. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo se ha comportado el negocio? ¿Cómo anda la industria del sector marítimo a nivel internacional? Todo eso lo conversamos con la subadministradora del canal, Ilia Espino de Marota, en segundos nada más. Tal como avanzamos, la subadministradora de la Autoridad del Canal de Panamá está con nosotros, Ilia de Marota. Bienvenida. Gracias. Primera entrevista presencial. Primera entrevista presencial. ¿Cómo se siente? Primero hubo el salto a lo digital y ahora de lo digital volvemos a lo presencial con las medidas de bioseguridad a propósito. Se siente bien, es agradable, es rico regresar un poquito a la normalidad. A esta nueva normalidad porque nos seguimos cuidando, eso Por es supuesto. importante. Sí, es diferente, pero al menos hay más contacto personal, ¿no? ¿Cómo anda la realidad de COVID, la pandemia todavía en la ACP? La ACP está bien controlada, tenemos muy pocos casos, menos de 10 en este momento, y creo que el 75% de la fuerza laboral está vacunada con sus 2 dosis, así que vamos bien, y ya creo que estamos ofreciendo también la tercera dosis. Este 25% no vacunado, ¿hay algún seguimiento especial que se le esté dando para llevarlos al convencimiento de la vacuna? Siempre estamos sacando anuncios del por qué es bueno vacunarse, por qué es importante vacunarse. Así que siempre estamos motivando que las personas se vacunen. Y algo que sí nos hemos dado cuenta es que la mayoría de los que se están infectando todavía, aunque son muy poquitos, son los no vacunados. Ese detalle es importante. Sí. ¿En qué margen, en qué porcentaje? ¿Lo maneja? De los casos... De los que se están contagiando y que a propósito son no vacunados en ACP. Creo que el 90% de los no vacunados. El 90%, sí. Porque siempre insistimos, la vacuna no te garantiza que no te vayas a infectar, sino que te reduce la carga viral y te evita, en muchos casos, quedar en una UCI y la muerte. En eso tratamos Exacto. de apegarnos a lo que dicen los especialistas. ¿Cómo va el negocio de la ACP? Muy bien, tenemos mucha demanda, alta demanda. Estamos en época alta, pero aún así el año estuvo muy bueno. Primer mes del año fiscal, octubre, estaba muy bien y noviembre va más fuerte todavía. ¿La cola en la entrada del canal, en las entradas del canal, producto de esa demanda? Sí. Tenemos más de 100 buques en cola, unos 110 buques esperando. Estamos transitando de 34 a 39 buques diarios. O sea que estamos, como dice, a máxima capacidad, tratando de bajar la cola, pero los arribos están muy altos. Nos llegan 40, 50, 42 buques diarios y la capacidad máxima es unos 35, 36, llegamos hasta 39, pero no sostenible. O sea que se van acumulando. ¿Qué nos dice esto del negocio marítimo, esta acumulación? No centrándonos solo en el canal, sino de lo que está pasando en el mundo. Bueno, obviamente el COVID ha impactado los puertos,
y como la mercancía, digamos que separó el movimiento y luego ha reiniciado con todo lo que estaba por detrás. Entonces, definitivamente que los puertos donde están recibiendo la carga, por ejemplo en Estados Unidos, que es uno de nuestros primeros clientes, en la costa oeste, que es nuestra competencia, están teniendo problemas para sacar la mercancía. Entonces, mucha gente está optando por el Canal de Panamá y puertos como Houston y el puerto de Tampa están anunciando que ellos pueden aliviar la congestión de los puertos de la costa oeste de Estados Unidos y obviamente esa ruta es el Canal de Panamá. Claro. Pero el aumento que hemos tenido en estos últimos días es los buques Panamax Plus, que son los graneleros que llevan mercancía de esta costa este de Estados Unidos a Asia, y ellos vienen con un calado de más de 39.5 pies. O sea que aunque por tamaño de buque pudieran pasar por la esclusa Panamax, quieren pasar por la Neopanamax. Entonces tenemos bastantes buques en espera porque ellos, como no es un cliente prioritario, no pueden reservar cupo. ¿Y por qué esa predilección de quiero pasar por el nuevo si puedo pasar por el viejo? Porque trae más carga. Vienen con calado de más de 39.5 pies. Sí. En la esclusa Neo puedes traer hasta 50 pies de calado. Entonces, por eso prefieren allá. Economías de escala les sale más económico, pero tienen más días de espera que si pasaran por la Panamax. El otro segmento que ha aumentado mucho es el gas natural licuado, el LNG. Pues como es el invierno en Asia, necesitan mucho para lo que es su calefacción. Así que esos buques también están llegando bastante. Estamos hablando primero, segundo lugar, ¿qué más está pidiendo o está usando el servicio del Canal de Panamá en este momento? Los clientes de toda la vida, el gas líquido de petróleo, los portacontenedores, los portavehículos. Estamos en época de cruceros, hemos tenido un par, todavía estamos recibiendo cancelaciones de cruceros, o sea que esa industria todavía no se ha normalizado. No ha despegado del todo. El tema de la crisis de los contenedores, ¿cómo está impactando el Canal de Panamá? El impacto es que si los clientes deciden pasar por el Canal de Panamá y ya tenemos una cola de 110 buques, pues va a aumentar. Claro. Pero realmente ese es uno de los buques para nosotros que genera más ingresos, es un segmento prioritario para el canal y es un segmento que no tiene tantas restricciones como el gas natural licuado o el gas líquido de petróleo. O sea que es un buque que se maneja bastante fácil, digamos. ¿Cuándo se estará estabilizando, estiman ustedes, la industria marítima por el tema de la crisis de los contenedores y demás, y terminaremos con esta cola y los puertos que ya usted mencionó, ¿cuándo estarán saliendo de este atascamiento? Es muy difícil saberlo porque ahora mismo estamos viendo rebrotes de nuevo en China, en Unión Soviética, entonces es como un círculo, cuando vamos pensando que vamos a salir de incide de nuevo el COVID. Ahora hay una alta demanda porque es la época de Navidad, así que pensamos que eso puede que se normalice más adelante cuando la demanda no esté tan alta, depende qué tanto atraso hay en ciertas mercancías que tienen que llegar. El tema calado, estamos bien, nos dijo hace algunos días, me tocó hacer la nota sobre el particular. Hablemos sobre ese tema. El calado, estamos a 50 pies, el lago está a nivel 87.6. Quisiéramos cerrar el año calendario a 88 cuando ya sabemos que va a empezar el verano oficialmente. Para obtener el embalse lleno a su capacidad máxima. Así que seguimos monitoreando, estamos por arriba de la curva guía, estamos por arriba del año anterior, estamos haciendo vertidos, estamos haciendo producción de energía y con todo eso el calado está alto. Así que nos lo monitoreamos diariamente, estamos muy bien. El insumo básico, agua, Canal de Panamá, habíamos hablado de un proyecto para optimizar las aguas. Correcto. Veníamos de una crisis, creo que fue 18-19, se hace este anuncio. Y no sé, pero a mí me sonó como que esto hay que construirlo ya. Me sonó a mí, esa es mi interpretación, a mí me sonó así. Pero al año siguiente me dicen, no, espérate, lo vamos a posponer para el 2025. Bien, no es porque lo hubiéramos querido posponer. La idea era que pudiéramos licitar el proyecto. Pero hubo un cambio. Originalmente se pensaba hacer una licitación bastante abierta, sin un proyecto definido, para que fuera el mercado que nos dijera las distintas opciones. El mercado no tuvo ese apetito de riesgo y no hubo muchos proponentes. Hicimos varias reuniones de homologación donde los posibles proponentes no les gustaba el esquema. Entonces decidimos suspenderlo y estamos ahora reiniciando un esquema similar al que hicimos en la ampliación, que vamos nosotros, la ACP, a definir el proyecto y vamos a licitar lo que es la construcción. Más o menos como se hizo con la ampliación, que licitamos las esclusas como un diseño-construcción, y ya el contratista finalizó el diseño final, pero nosotros dimos el concepto
dimos los parámetros Claro. principales y ese es el esquema que estamos haciendo ahora. Cuando se lanzó por primera vez no había diseño, tal como usted lo dice, era todo el paquete, por decirlo en términos sencillos. Cuando hablamos de diseño estamos hablando de que ya establecieron cuál va a ser esa fuente de agua, que va a ser Bayano, que va a ser alguno de los ríos, Trinidad. ¿Ya lo han definido? No. ¿Cuándo se estará definiendo? ¿O cómo se definirá? En el próximo mes debemos estar firmando un acuerdo con el US Corps of Engineers, que hemos tenido relación con ellos, tenemos un acuerdo de entendimiento y ellos serán los que nos van a apoyar para aterrizar todas esas opciones que nosotros evaluamos y definir cuál es la mejor. O si son más de una. Vamos a analizar todo lo que se ha estudiado, Bayano, Indio, vamos a analizar las presas dentro del lago Gatún, vamos a analizar desalinización y cualquier otra idea que nos pueda aportar el contratista cuando se siente con nosotros, que pronto vamos a estar firmando ya el contrato. ¿Ese contrato de cuánto sería? No manejo la cifra, no manejo la cifra. Ajá. Estamos hablando de agua sí para el funcionamiento del canal, pero también consumo humano. Por supuesto, el consumo humano, el 55% de la población del país se alimenta de los lagos Gatún y Alajuela y ha ido en aumento. O sea que, si nos ponemos a pensar, el lago Gatún se creó en 1913-14, el lago Alajuela en 1939. El número de tránsitos y la población en esos años era bastante inferior a lo que estamos manejando ahora. Pero esos lagos tienen una capacidad finita. Entonces, necesitamos más agua para poder seguir pasando estos buques y seguir dándole agua a la población. Así que es importante crecer la cantidad de agua para ambos usos. Finalmente, ¿cuándo el proyecto estará andando? Pensamos que podemos sacar la licitación de la construcción en unos 24 meses. Ese es el pronóstico que tenemos. Estamos hablando 2024 entonces, Sí. o 2023. Sí. Bien. Correcto. Ahora, hablemos de otro tema porque el Grupo Unidos por el Canal abre un nuevo capítulo. Demanda, se formaliza ya una nueva demanda. ¿Con qué ojos están ustedes observando este nuevo capítulo? Bien, no es un nuevo capítulo, es el mismo reclamo de siempre, el reclamo de el disruption en inglés, en español se llama perturbaciones. Este fue un reclamo que ellos siempre tuvieron en la mesa, que no habían puesto una cifra final. Originalmente ellos habían dado un indicio de que iba a ser 4.4 billones y ahora que ya presentaron el arbitraje es 3.5 billones, o sea que la cifra realmente bajó. ¿Por qué bajó esa cifra? Porque en el interín nosotros ganamos 2 arbitrajes muy importantes que impactaban ese reclamo principal. Ganamos el arbitraje de la taguía y ganamos el arbitraje del concreto y basalto. Esos 2 reclamos eran parte de las perturbaciones. Entonces, al sacar ellos eso del reclamo principal, bajó de los 4.4 estimados al 3.5 que formalizaron. Así Por eso que yo tenía la impresión de que ese era un capítulo cerrado, pero no. No. No, en absoluto. Nosotros tenemos 5 arbitrajes con GUPC, siempre han sido 5. Bueno, ellos han consolidado algunos. 3 ya terminamos y fueron a favor de la ACP, quedan 2. El de compuertas y el de perturbaciones. Esos son los 5 arbitrajes que siempre estuvieron en la palestra. ¿Y este de perturbaciones es el de mayor monto? Sí. 3.5 billones. Sí. Ajá. ¿Cómo se va a actuar? ¿Qué estrategia tiene la ACP? Igual que hemos hecho con todos los anteriores, ceñirnos a lo que decía el contrato, prestar todas las evidencias, tener a nuestros expertos independientes. Así que este reclamo se manejará igual que se han manejado los 3 primeros. Y el cuarto, que es el de las compuertas, la audiencia es en Francia el otro año. Y bueno, después de ese vendrá entonces el reclamo de las perturbaciones. Teniendo el antecedente de los 3 que ya se ha fallado a favor de Panamá, de la ACP, ¿qué expectativa tienen ustedes? ¿Las aguas seguirán la misma corriente? La expectativa es que sea lo mismo porque el reclamo de las perturbaciones es basado en todas las cláusulas contractuales que hemos venido utilizando en los 3 reclamos anteriores. Así que, si Dios quiere, esa es el pronóstico, es que seamos exitosos. Pensando en el peor escenario, de resultar negativo, ¿qué impacto tendría esto en el negocio canal en este momento? Bueno, habría que hacer un pago del monto que se defina. Claro. Porque estemos claros, uno es el monto que pone el reclamante y lo otro es lo que los árbitros decidan, que es el monto válido, que también son cosas que uno evalúa, ¿no? Nosotros cuando el contrato contemplaba que si GUPC sentía que tenía un reclamo válido, el canal lo analizaba
y ellos ponían un precio y nosotros estimábamos si esa cifra era o no consona. O sea que ese es un proceso que también se hace en el arbitraje. Aunque ellos digan que es 3.500, esto no necesariamente es esa la cifra, pero el pronóstico es que sea cero. La calificadora Moody's, las calificadoras de riesgo rebajan la calificación de la ACP, impacto de la pandemia y la seguridad del manejo de las finanzas. ¿Qué se está haciendo para recuperar el grado que se tenía anteriormente? Sí, lastimosamente no depende del canal, depende de la calificación del país. Nosotros siempre hemos estado por arriba del país, pero al país impactarse, el canal está en el país, entonces se baja. Así que en ese sentido, nosotros siempre tendremos una dependencia del Estado, del país. Qué bueno que haya una dependencia, que haya una identidad, porque le voy a decir algo con respecto al tema salarial. Este es un tema delicado y lo voy a decir de una forma, tratar de decirlo de una forma elegante. A mí me ha tocado conversar con sectores cuando vienen estas negociaciones y a veces me parecen, y es una apreciación muy personal, como elevadas las aspiraciones. Entonces yo les pregunto, oye, pero no es mucho, y me dicen, es que preferimos que nos lo den a nosotros a que se lo den al gobierno, porque eso va a ser producto, va a ser objeto de la corrupción. Esto lo he escuchado muchas veces de diferentes sectores. Eso me hace pensar en que de pronto el canalero se siente más canalero que panameño, y eso a mí me parece sumamente delicado. Esta abstracción que yo leo, que es una forma de pensar o una conclusión a la que yo llego, ¿usted qué piensa de esto? Bueno, el título constitucional dice que nosotros nos debemos al país, al Estado, al bienestar por eso recuperamos el canal, para que fuera de beneficio para todo el mundo, no nada más para las 8.000, 9.000 personas que laboramos ahí. Es importante reconocer al colaborador del canal porque hace un muy buen trabajo y yo siento que los salarios que tenemos son justos. Y definitivamente que si al canal le va mejor, al colaborador le debe ir mejor, pero no a costas del país. Entonces es muy importante mantener ese balance de justicia, tanto para la fuerza laboral como para el país. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, un balance que sea justo para todos. En ese balance, ¿qué tan justo se puede ser con todos los que están debajo, sabiendo que el administrador se le aumentó el salario al nivel que ya todos conocemos? Si la memoria no es infiel, 26.000 mensuales, ¿no? No manejo la cifra, creo que por ahí de está. la Junta Directiva. Pero ¿en qué sí. medida? Porque cuando se vino ese aumento enseguida, se dijo, los de abajo también tienen que recibir en la misma dimensión un aumento. ¿Cómo se ha manejado este tema? Que no es nuevo. Bueno, el aumento salarial del administrador es de la Junta Directiva, así que no puedo opinar al respecto. Lo que sí puedo opinar es que nosotros cuando tenemos los salarios se hace un análisis de cómo está la inflación, cómo están los salarios comparativos en Panamá con lo que nosotros tenemos. Y la verdad es que todavía estamos muy bien pagados. El canalero también recibe una bonificación todos los años al cierre del año fiscal, dependiendo de un IDC, que es una cifra que depende de ciertos indicadores que se ponen a principio del año y puede ser 1, 2, 3 o 4% de bonificación al final del año. Así que hay otras maneras que no es solo el aumento de salario. Ahora, cuando se hicieron las negociaciones de los distintos sindicatos, todo el mundo recibió salarios pactados. Estos contratos duran 4 años, por lo general, y cada año se recibe. Entonces, ahora mismo estábamos en negociación con 4 sindicatos y 2 están en estancamiento, 1 todavía está en la mesa, creo que 3 están en estancamiento y 1 está en la mesa. Cuando entran a esa etapa de estancamiento, ¿cómo funciona? ¿Cómo se saca de ese escenario estas negociaciones? Eso va a la Junta de Relaciones Laborales. Va a la Junta de Relaciones Exacto, Laborales. Y ahí se estipula todo lo que se ha hecho. Entonces, una cosa que es importante es que el Canal de Panamá tiene una capacidad definida y tenemos que pensar a futuro. No podemos seguir aumentando costos sin aumentar la productividad y eso es muy importante. Entonces, la productividad que uno incremente, pues puede ser reconocida con un porcentaje de aumento salarial. Entonces, es importante que entendamos que el aumento salarial también debe responder a una eficiencia que se pueda generar en la operación. Eso es importante. Ahora, ¿sabe? Ahora que hablamos de fuerza laboral, las comparaciones son odiosas, pero me quedé pensando que
el gobierno en Panamá ha caído en la tentación de convertirse en agencia de empleo ante la crisis que hay. Es decir, mucha de la gente que ha quedado sin empleo ha sido contratada en el gobierno. La ACP no ha pensado en esa posibilidad, ni siquiera lo ha visto como una tentación de, hey, ¿sabes qué? Ante la situación difícil vamos a darle trabajo a más gente. No funcionamos así. No funcionan Funcionamos así. con la... Qué bueno. ¿Qué es lo que se requiere para una operación eficiente del canal y generar los aportes al Estado? Bien, no funcionamos así, pero el tema de género, sabemos en Panamá que hay una disparidad. De esa realidad tampoco escapa la ACP, no escapa la Autoridad del Canal de Panamá. La diferencia que hay entre la fuerza laboral en número masculina, femenina. Pero al llegar usted a la subadministración, como que la gente dijo, wow, y ese es un logro país. ¿Cómo andamos en esa materia en este momento en la ACP? El Canal de Panamá es una empresa de igualdad de oportunidades y siempre lo ha sido. Meritocracia. Exacto. Pero la inercia de ser una empresa de ingeniería masculina, pues definitivamente nada más hay un 10% de la fuerza laboral femenina y nada más hay unas 187 mujeres en carreras no tradicionales. Entonces nosotros emprendimos certificarnos con el sello de igualdad de oportunidades y nos dimos cuenta de algunas cositas que se pueden mejorar. Por ejemplo, cuando se hacía un anuncio de un puesto se hacía muy enfocado hacia el hombre, entonces la mujer no se veía identificada. Entonces estamos cambiando nuestras campañas, mostrando que las mujeres pueden ser guardias de seguridad, choferes, capitanes de remolcadores. Entonces se está ampliando para poder potenciar, porque sí está, pero si en la base de datos no tienes mujeres y no aplican, pues tampoco las puedes escoger. Entonces estamos visibilizando. ¿Qué impacto ha tenido esta iniciativa? ¿Se han interesado las mujeres? Sí, tenemos por primera vez una mujer que es chofer en el canal, pero todas las mujeres manejamos, pero nadie aplicaba el puesto de chofer. Así que no, sí se está viendo un aumento en las distintas áreas no tradicionales para mujeres. Tenemos que incentivarlo y pues darle oportunidad a las personas. Y la diferencia salarial que se da en el resto del país, eso sí no existe acá. No. Aquí si uno aplica a un puesto de un grado específico, es el mismo salario indistintamente. Igual trabajo, igual salario, que debe ser igual en todas partes. Y siempre ha sido así. Sí. La revisión de los peajes a inicios del próximo año es algo que está sobre el tapete. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a proponer la ACP en este tema de los peajes? Bien, hay varios cambios. Uno es poder reducir la cantidad de categorías, simplificar lo que es la tarifa de peajes, irnos por los 3 tamaños específicos del canal, que es regular, super y neo. Funcionar un poquito como tenemos el cargo por agua dulce, que hay un monto fijo y el otro variable. Esos son como los cambios, digamos, más importantes. Simplificar un poco. Mantendremos las mismas medidas para portacontenedores, es por contenedores, para los demás es por tonelaje. Así que esa es la intención. Estamos en conversaciones informales, se han hecho algunas giras para hablar con algunos clientes. Tenemos que presentar la propuesta a Junta Directiva para entonces abrir audiencia. Y se anticipa que en enero del 23 podemos tener el primer aumento de peajes, algunos segmentos en junio del 23. Estamos viendo un par de escenarios diferentes. No quiere decir que no cambiemos otros servicios marítimos en el 22, pero por ahora lo que es peaje se anticipa en el 22 igual que el 21. Y puede que alguna tarifa especial distinta. Gracias por habernos acompañado hoy en Debate Abierto, dejarnos algunas primicias como esta. Por ejemplo, los cambios en la estructura de peaje hacia el 23 sería entonces que estarían esos cambios dándose. Comienza lo que sería la consulta ya entonces el próximo año y otras primicias más. Gracias por mantener esta comunicación con Panamá a través de Debate Abierto. Un placer. A ustedes gracias por la sintonía. El próximo domingo volvemos a estar juntos otra vez. De aquí entonces seguimos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor domingo de nuestras vidas. A las 3 de la tarde en ECO. Puede ver el programa completo nuevamente. Bendiciones.